Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El dólar sigue subiendo de precio. La divisa norteamericana superó hoy los 3.940 pesos y podría seguir subiendo, inclusive hasta superar los 4.000 pesos. ¿Qué está pasando con el dólar? Esta noche analizaremos el tema con Gregorio Gandini, economista y profesor universitario. Comerciantes y consumidores están listos. Mañana se realiza una nueva jornada del día sin IVA en la que se esperan ventas muy superiores a las de un viernes normal. Les tenemos las expectativas de Fenalco y los consejos de una experta en finanzas personales. Colombianos mal en dominio del inglés. Un estudio de la compañía Education First encontró que nuestro país mejoró un poco en el manejo de este idioma, pero sigue en un nivel muy bajo y muy atrás frente a los países de la región. Hablaremos con Catalina Arteaga, quien reveló este informe. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema que preocupa a muchísima gente y es el dólar, además en esta temporada de Navidad, porque está subiendo, trepándose nuevamente, afectando a quienes quieran comprar productos importados y quienes tengan deudas en dólares, por ejemplo, quienes deseen viajar al exterior en sus vacaciones decembrinas. Doctor Gregorio Gandini, economista y profesor universitario, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Doctor Gandini, hoy estuve muy pendiente del movimiento del dólar desde las 8 hasta la 1 de la tarde en el mercado spot de la Bolsa de Valores y lo vi inclusive por encima, por unos momentos, por encima de los 3.950 pesos. Ya, digamos, no hay vuelta atrás. ¿Es posible que en las próximas horas supere los 4.000 pesos con ese impulso que ha tenido en las últimas jornadas? Bueno, Víctor, si te pones a ver, digamos, hoy ya cerró un poco más a la baja, ya el cierre fue de 3.927, 3.930, pero seguimos por encima de los 3.900, estamos con una tendencia muy, muy fuerte, entonces que toque los 4.000 no podría, digamos, no extrañaría en este impulso. Lo vimos en agosto, cuando tocó brevemente los 4.000 pesos, si lo recuerdas, que fue el pico máximo que tuvimos el año. Sí. Y ahora estamos teniendo otra tendencia creciente que es importante y unas fuerzas globales que lo están empujando hacia arriba, que se pueden ir combinando y podríamos volver a ver los 4.000, sí, sin lugar a dudas. Tal vez no permanentemente sostenido en 4.000, pero poder tocar ese nivel no es descartable. Como una especie de techo, pero doctor Gandini, en varios momentos de este año el dólar ha tocado, ha intentado llegar a los 4.000 pesos, uno de ellos durante los paros, las protestas, la caída de la reforma tributaria, la pérdida del grado de inversión de Colombia, en fin. Y eso es porque hay preocupaciones de los inversionistas y se llevan como que su plata y eso genera una presión alcista. En este momento, ¿por qué están preocupados los mercados? Digamos que ahí tocas varios temas que son relevantes. Yo siempre he hablado que hay dos niveles. Cuando hablamos del dólar hay que hablar a nivel global y a nivel local. Hay momentos donde las fuerzas locales, como cuando hablabas del paro, de la calificación y demás, tienen una incidencia particular, pero lo que estamos viendo ahora es una fuerza global y es un aumento en el nerviosismo. Si nosotros vemos esta subida del dólar, está a la par con la subida de los precios del oro y con la subida del índice de XY, que es el índice que permite medir el dólar a nivel mundial. Entonces lo que estamos viendo es que se está fortaleciendo el dólar porque está aumentando el nivel de nerviosismo en términos de tres cosas que a mí me parece que son muy relevantes, que pueden afectar el cierre del año. Toda esta situación inmobiliaria en China y cómo puede afectar el crecimiento de China, el problema de las cadenas de suministros y las altas expectativas de inflación o el aumento en las expectativas de inflación y cómo todas estas tres cosas podrían afectar el cierre del año, son cosas que están generando mucho nerviosismo en el mercado. Entonces eso se refleja, por supuesto, golpeando no solo el peso, las monedas de la región han estado golpeadas todas. Entiendo, es decir, lo que usted nos quiere decir es que el dólar no solo está subiendo en Colombia, está fortaleciéndose casi que frente a las principales monedas del mundo. De acuerdo. Y estamos viendo que, por ejemplo, aquí en la región tenemos, desde que empezó noviembre, salvo el real de Brasil, el peso chileno, peso mexicano, en Perú también, tenemos, y el peso argentino, por supuesto. Todos estos han estado deteriorándose o han perdido fortaleza frente al dólar.
Entonces, digamos que también hay que ver que estamos en medio de una ola regional. No es como, ¿qué pasó en Colombia? Esta vez no es tanto así, sino qué está pasando en el mundo, ¿no? Entiendo. Pero seguimos siendo una de las monedas más devaluadas este año, el peso colombiano. Sí, sí, definitivamente seguimos todavía bastante golpeados. Obviamente que hay casos más extremos, como la lira turca, inclusive el peso argentino, que han tenido como un mayor impacto, pero Colombia siempre ha estado entre esas monedas devaluadas en lo que va de la... ¿Por qué cuando hay preocupaciones y que los contenedores y que Evergrande en China y que hay preocupación y que tengo miedo, por qué el dólar tiende a subir? En la práctica, ¿para dónde se lleva la plata la gente? Bueno, básicamente, digamos que hay una parte que te hablé del oro, por ejemplo, pero entonces cuando tú vas a sacar tu dinero de emergentes, de inversiones más riesgosas, el primer paso es que lo tienes que convertir en dólares. Lo que quiere decir que estás demandando dólares para poder sacarlo y ponerlo en otros activos menos riesgosos. A veces se queda simplemente en el paso de cambiar simplemente a dólares y mantener, o ir a comprar oro, ir a comprar bonos del tesoro, bonos alemanes, depende, o llevarlo a acciones a Estados Unidos, donde se perciba menos riesgo. Pero ese paso inicial, y es ahí donde uno siempre nota el golpe, es en la moneda, porque tienes que convertirlo en dólares para sacarlo. Entonces, por eso siempre este camino natural que son los mercados de divisas, sienten todas estas fluctuaciones Claro. de una forma más rápida. Más que puede ser que todo se tranquilice y nunca llegue a quedarse en esas inversiones y vuelva otra vez a entrar, y eso le da como esta volatilidad al mercado, ¿no? Claro, claro. Se viene un año electoral en Colombia, doctor Gandini, y bueno, por ejemplo, en Perú vivimos este año un proceso electoral, y eso tuvo mucha incidencia sobre su Sí, moneda. Se devaluó hasta un punto Chile histórico. también. Chile también por tensiones políticas, México, en fin. ¿Qué podría seguir pasando con el dólar el próximo año en medio del desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia? Sin lugar a dudas, incertidumbre, nerviosismo local. Volvemos a entrar un poquito como en esa dinámica de qué fuerza, dependeremos mucho también si estas tendencias globales siguen aumentando la percepción de riesgo, porque tenemos este sería un componente adicional local que le mete más incertidumbre al ejercicio, en especial por la cantidad de candidatos que hay. Digamos que en este momento hay mucho ruido alrededor de todo. Todavía falta ver si hay más alianzas, si no, qué sucede, pero en este momento hay muchos candidatos y hay mucho ruido. Entonces eso genera, por supuesto, muchos niveles de incertidumbre que con seguridad seguiremos viendo por lo menos a inicios del próximo año. Doctor Gandini, y esta es una última pregunta, me decía alguien esta semana, oiga, tengo que hacer unas compras y también tengo que hacer un viaje al exterior. No, es la pregunta del millón. Sí, claro, por supuesto, del millón de dólares. Y me decía esa persona, yo estoy esperando a que el dólar baje otra vez a 3.200, a 3.000 pesos. ¿Qué me aconseja, don Víctor? ¿Usted qué le diría a esas personas que tienen sí o sí que hacer una compra o sí hacer un viaje en el exterior? ¿Les tocó acostumbrarse a dólar caro, volverlo a ver en 3.200, 3.100 pesos? Tal vez eso ya quedó en la historia. Pues si es para compras y viajes antes del cierre del año, el dólar se quedó, o sea, yo lo vería, si va muy bien, niveles de 3.820, 3.000, pero el dólar caro llegó para quedarse. Mira que si tú miras acá que tengo la gráfica, si tú ves el dólar, en realidad estamos viviendo con un dólar caro hace 2 años. Claro. Llevamos 2 años viviendo con un dólar caro. Estos niveles del dólar eran cosas que uno nunca se imaginaba. 4.000 pesos por dólar. ¿Cuándo? Salvo pues contadas excepciones. En cambio ahora estamos volviéndonos a acercar consistentemente a los 4.000. Entonces el dólar caro llegó para quedarse por lo menos un buen rato. Mejor dicho, acomodar los gastos al dólar caro. No hay de otra. Hay que hacerlo. Prepagar, cuando vean dólar barato, prepaguen deudas. Esa es como la mejor jugada. Pues sí, ir acostumbrándonos así como nos ha tocado. Paseo local. Toca hacer el paseo. Esa es una muy buena opción para los turistas. Bueno, doctor Gandini, pues nos deja preocupados con estas proyecciones. Dólar caro para el resto de fin de año, además porque hay un gasto muy importante de los hogares colombianos, importaciones, viajes. Muchas gracias, que esté muy bien, que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor.
Por momentos estuvo el dólar hoy en la bolsa de valores superando los 3.950 pesos. Y mañana, a propósito de compras, se cumple en Colombia el segundo día sin IVA de este año, que de nuevo atrae a millones de compradores ante esa rebaja del 19% en el IVA de ciertos productos. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, nos cuenta las expectativas de los almacenes. Consideramos que las ventas podrían fluctuar entre los 6 y 7 billones por lo menos. Es una previsión teniendo en cuenta que para el tercer día sin IVA ya se acerca la temporada decembrina y entrará en vigor aquellos establecimientos privados y también los del gobierno nacional que adelantarán la prima de Navidad. En este orden de ideas también quiero aprovechar la oportunidad para precisar que los centros comerciales no están obligados a exigir carnet de vacunación, tampoco los establecimientos de comercio, solamente aquellos establecimientos que están divulgados en el gobierno nacional, como se ha informado ampliamente. Es una oportunidad más para que los colombianos, no solamente con tarjetas de crédito, sino con dinero en efectivo, puedan aprovechar este día para comprar con un 19% más barato los productos exentos. Y uno de los riesgos de estas jornadas de descuentos es que los consumidores se excedan en su capacidad de compra o cometan errores básicos que afecten sus intereses de compra. Por eso, Estefanía Pardo, experta en educación financiera del BBVA Colombia, nos entrega estas recomendaciones. Veamos. En los próximos días en Colombia tendremos unas fechas comerciales muy importantes como lo son el Día Sin IVA y el Black Friday. Fechas que coinciden con el anticipo del pago de la prima navideña. Para eso es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones que desde el programa de finanzas para el futuro del BBVA hemos creado para cada uno de ustedes. La principal recomendación es que identifiquemos cuáles son las categorías que están exentas de este día sin IVA y también pues de el Black Friday. La segunda recomendación es que realicemos un presupuesto financiero que nos permita identificar cuáles son los productos que queremos comprar y a estos pues les asignemos un valor con el fin de que no generemos un sobreendeudamiento financiero. También asignemos un medio transaccional. ¿Qué medio transaccional usted va a utilizar? ¿Tarjeta débito, crédito, efectivo o por qué no un crédito de libre inversión? La tercera recomendación es que podamos destinar al menos el 10% de este pago de la prima para poder generar un ahorro proporcional por medio de un fondo de inversión, una cuenta de ahorros, un CDT, entre otros productos que se acogen de acuerdo a su necesidad. Y la última recomendación es que aprovechando el anticipo del pago de la prima navideña, podamos también anticiparnos a esos gastos que vienen a continuación en unos meses. Por ejemplo, los gastos navideños, los útiles escolares que tenemos que comprar para aquellas personas que son padres de familia, entre otros gastos que podemos empezar a cubrir gracias a este ingreso estacional como lo es la prima. Así como hay algunas recomendaciones para nuestro bolsillo, también es indispensable que cada vez que vayamos a realizar una compra por internet podamos asegurarnos que la página web tenga un candado completamente cerrado. Adicional a esto, si usted va a comprar en línea, asegúrese de digitar siempre en la barra de direcciones la URL de la página a la cual usted quiere ingresar. En cuanto a transacciones presenciales, recuerde no aceptar ayuda de terceros cuando está realizando sus retiros en cajero automático. Si usted presenta alguna dificultad, puede pedir directamente ayuda con los funcionarios del banco. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, están aumentando los créditos aprobados por los bancos, pero también la morosidad de la gente, los colgados. Ya regresamos. Uno de los retos de muchos colombianos, inclusive desde muy jóvenes, es hablar bien el inglés. Sin embargo, un estudio internacional deja muy mal parados a los colombianos en esta materia. Doctora Catalina Arteaga, gerente en Colombia de Education First, quienes hicieron este estudio. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, ¿cómo están todos? Doctora, saludarlos. Doctora Arteaga, ¿cuántos países midieron ustedes y qué cosas evaluaron? Bueno, el EPI o el EF-Test que llamamos nosotros es el ranking mundial más grande para medir el dominio del inglés. Se evaluaron más de 2 millones de personas hablantes no nativos de inglés en más de 112 países.
con una media de 26 años y donde el 53% de las personas eran mujeres. Este índice mide las habilidades de lectura y de comprensión auditiva en adultos y bueno, es la 11ª edición que tenemos en el mundo. ¿Y cómo nos fue a Colombia, a los colombianos, en esta última medición? Bueno, pues digamos que hay signos alentadores. Colombia ocupó la posición 81 en los 112 países que hicieron este test. De los 17 países evaluados, de los 20 países evaluados en la TAM, ocupamos el puesto 17, superando a México, Ecuador y Haití. El resto pues nos superaron. Digamos que este año, a comparación de los otros años, subimos en la banda, es decir, los otros años habíamos quedado muy bajo, este año estamos en un bajo nivel, entonces superamos y escalamos 17 posiciones, pero seguimos estando en una franja muy baja en términos del inglés. Es decir, pasamos de muy bajo a bajo, pero mejoramos un poquitico. Sí. ¿Ustedes pudieron evaluar el nivel de inglés entre las ciudades colombianas? Sí, también. Entonces, un poco lo que pasó en Colombia es que el año pasado, entre las ciudades, Medellín había ocupado el primer lugar en el país. Este año baja a la 3ª posición y Bucaramanga se posiciona como la mejor ciudad con dominio del inglés. Barranquilla de segunda a muy poca diferencia, ambas en una franja moderada, y Medellín en 3er lugar, seguido, por supuesto, de Bogotá, Cartagena, Pereira y Cali. Todas estas se ubicaron en una franja baja del inglés. En las regiones, Atlántico es la única región del país con la banda moderada, y de ahí sigue Quindío, Antioquia, como 3 de las regiones más importantes del país en inglés. ¿El estudio alcanza a evaluar por qué en unas regiones estamos mejor que en inglés que en otras, o no? No, básicamente dentro de toda la muestra aleatoria que se hace y de los resultados, esa es la franja. Como te digo, la diferencia entre las ciudades es muy poca, pero esa es la clasificación. Por género, ¿qué encontraron? Bueno, por género, mira, desde 2014 estamos viniendo a abrirse un poco la brecha en género en países específicamente como Colombia, que ocupa el ranking, es el tercer último país en donde hay una diferencia tan grande de género. La mayoría de los países que tienen una franja tan grande son 8 en el mundo y 5 de esos están ubicados en Latinoamérica. Nosotros, lamentablemente, en Colombia tenemos una diferencia de 20 puntos entre hombres y mujeres, agrandando una brecha importante en el género. Así que así los hombres están hablando mejor inglés, las mujeres necesitan ponerse las pilas para avanzar en este punto. 20 puntos de diferencia. Y por edades, ¿quiénes están hablando más inglés cuando hacemos esa diferenciación? Ok, acordémonos que nosotros solamente testeamos personas adultas, es decir, mayores de 18 años. Sin embargo, hay diferentes franjas. En los últimos 2 años hemos visto que se ha producido un mayor dominio del inglés en los adultos en la franja de 26 a 30 años. A menudo se atribuye, digamos, que las franjas de personas más jóvenes tienen problemas en la parte educativa o que los ya más adultos no pueden aprender. Sin embargo, el avance en esta franja de 26 a 30 años ha sido donde mejor dominio del inglés se tiene. Entiendo, pero yo quisiera hacerle una pregunta adicional a la del estudio. ¿Nunca es tarde para aprender a hablar inglés? Porque pasan los años, la gente supera los 40, los 50 años y dice, yo ya para qué aprendo inglés, ya no me entra. No, nunca es tarde, y eso es muy importante, y yo creo que también es lo que estamos viendo. Como te digo, hay una significativa mejoría en esa franja de 26 a 30 años e incluso en la que va por encima de los 30. Cada vez más los profesionales se dan cuenta de la importancia que tiene el inglés como un medio masivo de comunicación, pero además como una herramienta indispensable a la hora de trabajar, de crecimiento profesional, personal, educativo. Entonces, nunca es tarde, y esta creencia de que se absorbe muy bien o que solamente se aprende a hablar inglés cuando uno es pequeño no es real. Ahora hay muchas metodologías para hacerlo. ¿Y por qué de pronto estamos tan mal en Colombia? No sé si ustedes han podido identificar algo. ¿Será un tema asociado a las propias deficiencias en cuanto a calidad educativa de nuestro país? ¿Un tema de costos? ¿Un tema de pereza? ¿Un tema de que no le damos importancia? No sé, ¿qué está pasando en Colombia?
Mira, yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Digamos que yo creo que lo primero no es Colombia nada más. Los países que tienen, digamos que unos crecientes niveles de desigualdad, eh, tienen el problema, realmente se ubican en una franja baja y muy baja. Está claro que el inglés es una herramienta y tiene una correlación muy importante con la economía de los países. El dominio del inglés en los países donde hay mayores oportunidades y más justa entre sus habitantes es donde los dominios de este idioma están mucho más altos. También digamos que una falta de planes a gran escala de estudios y de niveles de competencia por programas educativos también hace falta. Es importante que sigamos trabajando a nivel privado y público en la educación para tener programas específicos y tener al inglés como una materia tan importante como las matemáticas, como todas estas que son y que aparecen en los pensums estudiantiles con tanta frecuencia. La evaluación a gran escala de los profesores, también hay una deficiencia también en quienes muchas veces son quienes enseñan el idioma. Así que digamos que todo eso y la falta de acceso a muchas de las tecnologías hacen que haya una desigualdad y definitivamente si la brecha y si la desigualdad sigue, pues se genera también no solamente a nivel país, sino también a nivel de aprender un idioma y el inglés en este caso. El que quiera, el que siempre ha querido, porque es que todo el mundo tiene como esas ganas, quisiera hablar inglés, pero pasa el tiempo y no se decide finalmente. ¿Cómo podría dar un primer paso? Arrancar con YouTubers es una buena opción, no sé, comprar un curso por internet, no sé, alguna institución más certificada o irse a otro país a estudiarlo. ¿Cómo puede hacer uno como para adquirir, como para empezar a cogerle amor a ese segundo idioma? Mira, a nivel personal hay un montón de cosas para hacer. Es entendible que, como te decía, hay muchas desigualdades en nuestro país, sin embargo, hay programas para todos. Definitivamente, la inmersión es una gran opción para quienes pueden hacerlo y quienes pueden ir a estudiar y a vivir una cultura fuera de Colombia, pues es la forma más rápida quizás y donde uno se tira al agua, como dice, y empieza a aprender un idioma. Sin embargo, también plataformas online que hoy existen con unos programas muy robustos, English Live, por ejemplo, donde tú tienes programas, reuniones 1 a 1, grupales y estudias a tu ritmo, funcionan muy bien en el proceso para que tú puedas realmente tener acceso a tu tiempo, en tus niveles y a un, digamos, costo moderado. Pero cosas tan pequeñas también como setearse objetivos, realmente qué quiero hacer, si es a nivel profesional, cuál es el lingo y cuáles son las palabras que yo necesito entender en mi trabajo para poder tenerlas claras y empezar. Ver televisión en inglés es algo muy sencillo, pero funciona. Leer en inglés. Hay también plataformas y apps hoy en día gratuitas donde tú puedes entrar, tienes desde gramática, conversación, todas las, digamos, la amplia gama del lenguaje que se necesita y puedes acceder. Así que hoy no es tampoco un tema de recursos. Hay que tener la tecnología, hay que tener el acceso a Internet, pero además de viajar e inmersarse, tienes muchas otras herramientas para hacerlo. Yo creo que lo más importante es la voluntad, ¿no? Las ganas. Una última pregunta. ¿Qué puertas abre el saber inglés, el dominarlo, en tener una dominancia sobre este idioma? ¿Qué oportunidades le abre a esa persona? Todas. Mira, el inglés hoy en día yo creo que no es un lujo, es una necesidad, más en un mundo en el que estamos absolutamente globalizado y con todo lo que pasó en la pandemia, absolutamente virtualizado. El inglés es una herramienta poderosísima en intercambio de información, es el idioma que está directamente relacionado con las economías, con la innovación, con el trabajo, con la sociedad, con el futuro. Desde todos los ámbitos, ciencia, cultura, diplomacia, negocios, es el lenguaje que hablamos en común. Así que el inglés, como te digo, permite a las personas acceder a una amplia gama de información, a tener posibilidades y accesos de educación fuera del país también. El inglés aumenta la competitividad. Es cierto que también las personas bilingües tienen mejores salarios que aquellas que no. Y es la lengua pues, más común en los intercambios, así que cualquier intercambio cultural, educativo, económico, lo necesitas para poder pasar fronteras. Así que hoy en día se convierte en un componente absolutamente clave para el conocimiento y la experiencia de las personas. Doctora Arteaga, muy interesante esta charla con usted. Seguiremos muchos de estos consejos. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Feliz noche, que estén muy bien, gracias. Luego.
animarnos entonces a estudiar más inglés. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el Ministerio de Minas y Energía anunció subsidios para que familias que actualmente cocinan todavía con leña tengan opciones de pasarse a GLP. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 5,1%, y corresponde al nivel de morosidad de los créditos bancarios en Colombia con corte al tercer trimestre de este año. El reporte es de TransUnion, que muestra un crecimiento frente al 3,5% registrado en el tercer trimestre del año pasado. El informe indica además que en julio subieron las aprobaciones de tarjetas de crédito en un 211% frente a julio del año pasado. Los créditos de libre inversión aumentaron en un 98% y los préstamos para vivienda crecieron un 49%. Llega la hora, como siempre, de saludar a Juan Fernández, que nos trae noticias del mundo empresarial. Juan, adelante, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su tema para hoy? Víctor, buenas noches. Upfield, que es la compañía más grande de alimentos de origen vegetal en el mundo, es holandesa, está comprando la planta de alimentos que tiene la multinacional Unilever en Cali, donde se fabrica la popular margarina Rama, que es uno de los productos estrella de Upfield. Esa planta fabrica 3.000 toneladas de margarina al mes y abastece a Colombia, Perú y Ecuador. Eso hace a Colombia ahora el centro de operaciones de Upfield para América del Sur. Entiendo, Juan, pero ¿por qué Unilever ha tomado esa decisión? Víctor, ese negocio hace parte de una reorganización de Unilever en Colombia. Desde ahora, Unilever concentrará la totalidad de su trabajo en el país en un solo centro productivo, que es el que tiene en Palmira, en el Valle, a la que le han invertido hace poco unos 50.000 millones de pesos, que se suman a más de 210.000 millones de pesos en los últimos 5 años. Esa planta de Unilever en Palmira es grande y le permite la centralización de la operación de manufactura en Colombia, y es desde donde exporta también cientos de referencias a varios países de Latinoamérica. Upfield tiene sus oficinas centrales en Ámsterdam, donde produce para más de 95 países y opera unas 17 plantas alrededor del mundo. Unilever es una de las compañías de consumo masivo más grandes del mundo y está en múltiples categorías, entre ellas los alimentos con marcas conocidas por todos como Fruco o Knorr. Y esta, pues, es, Víctor, la movida de hoy sobre alimentos y esta compra de la planta de Unilever, donde se produce la popular margarina Rama. Muy popular margarina Rama. Juan, lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 3.943 pesos con 43 centavos. Subió más de 35 pesos el dólar, precio más caro en 3 meses. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, se recuperó un poco hoy. Subió 1,02%, se ubicó por encima de los $81 por barril. Precio interno del café colombiano bajó desde máximos históricos y quedó en promedio para mañana a 2.052.000 pesos por carga. De todas formas, un gran precio. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,52%. La acción más valorizada, Grupo Energía Bogotá, con una ganancia del 5,04%. La acción que más cayó, la preferencial del Grupo Aval, que tuvo un retroceso de 2,52%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El Ministerio de Energía, de Minas y Energía, acaba de anunciar un subsidio para 100.000 hogares de escasos recursos que todavía cocinan con leña. El programa se enfocará en familias que viven en La Guajira, Cauca, Córdoba y también en Arauca. La idea es ayudarlos en la compra de una estufa a gas y en el consumo de gas GLP, es decir, el que viene en los cilindros. El ministerio explicó que con esta ayuda, o que ayudará hasta con el 75% del costo de la conexión de este servicio y con hasta un 50% en el valor de cada cilindro de gas. El plan está proyectado para que dure los próximos 5 años. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.